Pues primero comentarles que cuesta mucho resumir la historia de la educación sexual en México. Yo lo puse en cuatro ejes o en cuatro momentos y todos tienen que ver con un tema de trascendencia social, es decir, las grandes reformas que se dieron a nivel de educación tuvieron que obedecer a una lucha social que en ese momento pues estaba pues aconteciendo, ¿no? Y el primer antecedente lo vamos a ver en 1974, cuando por primera vez los libros hablan pues justamente no solamente de los procesos de la pubertad, sino también de esta parte de la sexualidad, ¿no? En ese tiempo, pues obviamente la gente conservadora igual hizo lo mismo que ahorita se estaba pasando con los libros de texto, los quemaron, no, los rechazaron y demás, pero de alguna manera también tenía que obedecer al contexto histórico que vivía en ese momento la sociedad mexicana, que eran los setentas y era justamente la revolución sexual que se vivía en todo el mundo. Entonces, sí era importante que hablaran de estos procesos a los niños y a las niñas en los diferentes espacios académicos. De ahí nos vamos a pasar hasta 1982 y justamente ahí también se volvió a dar o detonar un movimiento social, el cual fue pues obviamente la pandemia del VIH, que pues en México fue a finales del 79, principios del 80, y es cuando empiezan a incorporar los temas de pues la prevención del VIH, el tema de las ITS y por supuesto también los métodos anticonceptivos. Ahí sí hubo un movimiento grande a nivel social, donde sí había quemazón de los libros de texto, pero obviamente pues las resistencias fueron las menos porque estos temas se incorporaron a medida de que la pandemia empezó a cobrar víctimas en México. Ahí nada más para comentarles, pues obviamente ustedes saben que la pandemia del VIH afectó principalmente a personas homosexuales, específicamente a personas de la Ciudad de México, por el tema de los lugares de encuentro, porque venían de una revolución sexual de los setentas, y hay un libro que me gustaría recomendar ahí, que se llama El vampiro de la colonia Roma. Ahí habla justamente de cómo eran los lugares de encuentro y de cómo era pues la socialización de los gays en época de los ochentas. De 1982 nos vamos a pasar a otra reforma que se dio en 1994, y justamente fue cuando empezaron a llegar lesbianas al poder, es decir, hubo la primer diputada abiertamente lésbica a nivel federal y hubo otros cargos importantes que ocuparon personas de la diversidad sexual, y desde ese momento se está justamente tratando de meter los temas de género, de diversidad sexual y por supuesto de identidad de género. Pero no había habido cambios por este gobierno no liberal, que también es obviamente conservador, y hasta el 2023, que es el tema que nos ocupa, pues justamente se metió no solamente desde la época o desde la etapa preescolar, sino primaria, secundaria y preparatoria. Obviamente esta educación incluyente que habla de género, que habla de identidad de género, que habla de personas no binarias y que habla, por supuesto, de orientaciones sexuales diversas. Hasta ahorita, el contexto que tenemos en el Estado de México, de acuerdo a los datos del secretario de Educación del Gobierno del Estado, hay un 80% hace 15 días de la repartición de libros en los diferentes espacios educativos, y se espera que para finales de año o a principios del nuevo ciclo escolar esté en su totalidad, pues obviamente el material para que las nuevas generaciones crezcan sin prejuicios hacia personas de la diversidad sexual, lo cual a mí se me hace muy importante, y con eso yo quiero abrir el tema. Eh, Hemos visto, como ya lo he platicado, desde los 70 ha habido resistencias por parte de un grupo conservador, pero la verdad es que sí ha mejorado, no solamente en planificación familiar en los 70s con los libros, no solamente en prevención en los 80s cuando sacaron el tema del VIH, y desde los 90s una lucha constante de los colectivos y de las colectivas y organizaciones sociales porque este momento se diera en 2023 a hablar de diversidad sexual en los libros. Cabe aclarar que en el 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya había libros de apoyo, no eran de texto, es decir, no eran obligatorios usarlos, pero sí había un compendio de libros pequeñitos que igual estaban de preescolar a preparatoria con estos temas, pero digamos que los maestros tenían libertad de cátedra, por así decirlo, para ver si los usaban o no, pero estaban dentro de las bibliotecas, es decir, no se repartían a niños y niñas. Pero ya había un esfuerzo, digamos, del 2018 para acá, sobre hablar sobre estos temas.